Bienvenidos a este canal donde la farándula turca, el chismecito bueno y las noticias más candentes son nuestro pan de cada día. Me da muchísima emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tengo un tema que sé que les va a encantar, un tema que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño, o mejor dicho, con el corazón en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de... Exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no cualquier cosa, no. Hoy vamos a desentrañar ese silencio, esa aparente calma que ha reinado en torno a su relación. Porque sí, mis amores, la pregunta que todos nos hacemos, la que no nos deja dormir por las noches, es: ¿hay o no hay amistad? ¿Dónde quedó la magia de Erkencicus asterisco? ¿Es todo un cuento de hadas roto, o hay algo más profundo, algo que solo ellos saben? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar toda la información. Prepárense para un análisis exhaustivo porque nos vamos a sumergir en las profundidades de este misterio turco. Ya saben que a mí me gusta ir al grano, así que empecemos por el principio. Todos, absolutamente todos, nos enamoramos de Can y Demet en Erkencicus asterisco, o pájaro soñador asterisco. Esa química, esa complicidad, esa pasión desbordante. Era imposible no creer que Cupido había hecho de las suyas, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Sus fans y nosotros, los enamorados del drama turco, empezamos a soñar con un romance de cuento de hadas. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo apuntaba a que sí. Y ojo que no estoy diciendo que no fueran amigos, porque lo eran y se notaba, pero la intensidad, ¡ay, la intensidad! Esa energía que emanaban. Era palpable. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, nos regaló a Can Divit y Sanem, dos personajes que calaron hondo en nuestros corazones. La historia de amor, llena de malentendidos, risas, lágrimas y momentos inolvidables, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Y con cada episodio, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se hacía más fuerte. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo parecía confirmar lo que muchos deseábamos: que el amor de la ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Pero como en toda buena historia, llegó el final. Erkencicus asterisco se terminó y con él, pareciera que también, esa chispa que tanto nos gustaba. Empezaron los rumores, las especulaciones, el famoso, se pelearon, el temido, ya no se hablan. Y claro, el silencio. El silencio sepulcral en redes sociales. Fotos juntos casi inexistentes. Interacciones, muy pocas. Oigan, que yo entiendo que cada uno tenga su vida, sus proyectos, pero cuando hay una conexión especial, una amistad verdadera, no se busca, aunque sea, una llamada, un mensaje, un ¿cómo estás? En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones, incluso las amistades, se vean afectadas por la fama, la presión mediática y las agendas apretadas. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, el silencio fue particularmente notable. Era como si de repente se hubieran esfumado, desapareciendo del radar del otro. Y eso, mis amores, generó aún más preguntas. ¿Fue una decisión consciente? ¿Se distanciaron por motivos profesionales? ¿Hubo algo más que no supimos? Las respuestas, como siempre, se esconden en las sombras, en los entresijos de la vida privada de estos dos actores. Pero ojo, no nos adelantemos a los hechos. Porque aquí viene lo interesante. Can siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Saben que este hombre es un misterio, un enigma. ¿Y Demet? Demet es más abierta, más cercana a sus fans. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente lo que pasa? Pues analizando, observando y sobre todo escuchando. Y aquí es donde entran en juego las entrevistas, las pocas declaraciones, los gestos sutiles. Porque sí, mis amores, en el mundo del espectáculo, el silencio también habla. Y el silencio de Can y Demet, en ocasiones, ha sido ensordecedor. Analicemos en detalle cada uno de estos aspectos. Las entrevistas, un juego de palabras y evasivas ***. Recordemos, por ejemplo, cuando Can fue consultado sobre Demet en alguna entrevista, sus respuestas, a veces, eran ambiguas. No negaba, no confirmaba. Simplemente respondía con evasivas. Un ya veremos, un tenemos buena relación, un le deseo lo mejor. Vamos. Necesitamos más que eso. Necesitamos saber, entender, creer.
En una industria donde la transparencia es a menudo una moneda de cambio, las evasivas de Khan resultaban desconcertantes. Sus respuestas eran cuidadosamente elaboradas, evitando cualquier declaración que pudiera revelar demasiado. Era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, midiendo cada palabra para no decir ni más ni menos de lo necesario. Un ejemplo concreto fue en una entrevista posterior al final de *Erkencicus*. El entrevistador, astutamente, le preguntó directamente sobre la posibilidad de una relación con Demet. La respuesta de Khan fue algo así como: Demet es una gran actriz y una persona muy agradable. Hemos compartido mucho tiempo juntos y le deseo lo mejor en su vida personal y profesional. Esta respuesta, aunque cortés y respetuosa, no revelaba nada. No había confirmación, ni negación, ni indicios de un futuro juntos. Era una declaración genérica que podía ser aplicable a cualquier compañera de trabajo. En otra ocasión, ante la insistencia de un periodista, Khan simplemente respondió: no hablo de mi vida privada. Un escudo protector que cerraba cualquier posibilidad de profundizar en el tema. Estas evasivas, por supuesto, no hacían más que alimentar la curiosidad de los fans. Cada respuesta ambigua era interpretada como una señal, un indicio de que algo se estaba ocultando. Demet, la diplomacia y la distancia controlada *. Y Demet, por su parte. Bueno, Demet siempre ha sido un poco más diplomática, más cuidadosa. Siempre ha expresado cariño y respeto por Khan, pero la misma distancia que notábamos en las redes sociales, también la podíamos notar en sus declaraciones. Como si quisieran, de alguna manera, mantener una especie de equilibrio. ¿Protección? ¿O simplemente evitar el drama? Demet, a diferencia de Khan, ha sido un poco más abierta a hablar sobre su relación con él. Sin embargo, sus palabras siempre han estado marcadas por la prudencia. En una entrevista tras el final de la serie, Demet afirmó: Khan es un gran profesional y un compañero maravilloso. Tuvimos una experiencia muy bonita trabajando juntos y le guardo mucho cariño. Esta declaración, aunque afectuosa, no se extendía más allá de la relación laboral. No había referencias a una amistad profunda, ni a un contacto frecuente fuera del set. En otras ocasiones, Demet ha destacado la importancia de la privacidad y ha evitado hacer comentarios que pudieran alimentar especulaciones. Su actitud, en general, ha sido la de proteger su vida personal y mantener una distancia prudente. La diplomacia de Demet, aunque comprensible, también contribuyó al misterio. Sus declaraciones, aunque amables, no ofrecían ninguna pista sobre el estado real de su relación con Khan. El silencio en redes sociales. La ausencia que habla ***. El silencio en las redes sociales, como mencioné anteriormente, fue uno de los factores más significativos en la especulación sobre la relación entre Khan y Demet. En un mundo donde la comunicación digital es omnipresente, la falta de interacción entre ellos resultó muy llamativa. Antes de *Erkencicus*, ambos eran muy activos en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos del rodaje, interactuando con sus fans y mostrando su complicidad. Sin embargo, después de la serie, la frecuencia de estas interacciones disminuyó drásticamente. Las fotos juntos se volvieron escasas. Los me gusta y los comentarios casi inexistentes. Era como si hubieran decidido alejarse del ojo público y mantener su relación en un ámbito más privado. Esta ausencia de interacción, por supuesto, generó aún más preguntas. ¿Por qué la falta de fotos? ¿Por qué no se comentaban las publicaciones del otro? ¿Qué había pasado entre ellos? Es importante tener en cuenta que cada persona tiene derecho a gestionar sus redes sociales como mejor le parezca. Sin embargo, en el contexto de la farándula, la falta de interacción puede ser interpretada como una señal de distanciamiento, incluso si no lo es. ¿Qué hay detrás de ese silencio? Las posibles razones ***. Ahora bien, ¿es esto necesariamente malo? No para nada. Cada persona tiene derecho a gestionar su vida, sus relaciones, como mejor le parezca. No podemos exigir que sean amigos, que se hablen, que se adoren. Simplemente porque nosotros lo queremos. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de ese silencio? ¿Hay un motivo? ¿Un desacuerdo? ¿Una decepción? ¿O simplemente la vida los llevó por caminos diferentes? Son preguntas que probablemente nunca tengamos respuesta.
Sin embargo, podemos especular sobre algunas posibles razones. Protección de la privacidad. Es posible que Khan y Demet hayan decidido proteger su vida privada y mantener su relación alejada del escrutinio público. La fama a menudo viene acompañada de una invasión de la intimidad y, quizás, hayan preferido preservar su amistad, o lo que quedara de ella, de las especulaciones y el drama. Diferencias en el ritmo de vida. Después de Erkencicus ambos actores tomaron caminos profesionales distintos. Khan se enfocó en proyectos internacionales y Demet continuó trabajando en Turquía. Es posible que sus agendas apretadas y sus nuevos proyectos hayan dificultado mantener el contacto. El final de la magia. Es posible que, con el final de la serie, la conexión especial que tenían se haya desvanecido. La intensidad de la experiencia compartida en Erkencicus pudo haber sido única y, una vez que la serie terminó, la amistad evolucionó o simplemente se diluyó. Un acuerdo tácito. Es posible que, ante la presión mediática y las especulaciones constantes, hayan decidido, de mutuo acuerdo, mantener una distancia prudente y evitar alimentar los rumores. Un desacuerdo. Si bien es poco probable, no podemos descartar la posibilidad de un desacuerdo o una decepción que haya afectado su relación. Sin embargo, la ausencia de resentimiento y malas vibras, como mencioné anteriormente, sugiere que si hubo un problema, fue manejado de manera madura y respetuosa. Que nos indica que al menos, si hubo algo especial entre ellos. Son muchas las señales que nos indican que existió una conexión profunda entre Khan y Demet, más allá de la mera relación laboral. La complicidad en pantalla. La química entre Khan y Demet en Erkencicus era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo emanaba una conexión especial que traspasaba la pantalla. Esta complicidad, que se construyó a lo largo de meses de trabajo, es algo que no se puede fingir. Los gestos sutiles. A pesar del silencio, hubo algunos gestos sutiles que indicaban que al menos existía respeto y cariño entre ellos. Algún me gusta en Instagram, alguna felicitación de cumpleaños, algún comentario indirecto, pequeños detalles que, aunque mínimos, demostraban que al menos no había hostilidad. La ausencia de odio. En el mundo del espectáculo, el odio se nota. Cuando dos personas se odian, se nota. Sin embargo, entre Khan y Demet, no hay odio. Hay distancia, quizás. Hay silencio, probablemente. Pero no hay resentimiento, no hay malas vibras, no hay palabras hirientes. Y eso, en mi opinión, es muy valioso. Demuestra una madurez y un respeto mutuo que en ocasiones escasean en este medio. La amistad en la sombra, una posibilidad. Es posible que su amistad haya evolucionado. Es posible que ya no sean tan cercanos como antes. Es posible que hayan decidido por alguna razón mantener una distancia prudente. Pero, ¿es posible que haya algo más? Que estén protegiendo su relación, preservándola de los focos y del ruido mediático. Que prefieran mantenerla en privado, lejos de las especulaciones y los chismes. En el mundo del espectáculo, muchas veces, las amistades más bonitas son las que no necesitan ser exhibidas. Son aquellas que se construyen en la confianza, en el respeto, en el cariño, sin necesidad de likes, comentarios o fotos perfectas. Quizás Khan y Demet hayan decidido que su amistad, sea lo que sea algo único. Algo solo para ellos. Un tesoro que no necesita ser compartido con el mundo. Una relación que se nutre de la privacidad y la discreción. El impacto en los fans y la lección aprendida. La incertidumbre sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir ha tenido un impacto significativo en sus fans. Muchos han expresado su decepción por la falta de interacción y han especulado sobre las razones detrás del distanciamiento. Sin embargo, esta situación también nos deja una importante lección: la vida privada de los famosos es precisamente privada. No tenemos derecho a exigir que sean amigos, que se amen, o que nos cuenten todos los detalles de sus vidas. Como fans podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y celebrar sus éxitos, pero debemos respetar sus decisiones y su derecho a la privacidad. Conclusión:
el misterio continúa ***. En definitiva, mi gente linda, el silencio de Can Yaman y de Mehmet Özdemir nos sigue dejando con muchas preguntas y pocas respuestas. El misterio persiste y probablemente nunca sepamos la verdad absoluta sobre el estado actual de su relación. Pero lo que sí sabemos es que hay una conexión especial entre ellos. Una conexión que, aunque sea de lejos, sigue ahí. No sabemos si son amigos, si lo fueron, o si algún día volverán a serlo como antes. Lo que sí sabemos es que, independientemente de lo que pase, siempre les desearemos lo mejor. Porque al final del día, todos queremos que nuestros ídolos sean felices, ¿verdad? En el mundo de la farándula turca, el enigma de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un recordatorio de que a veces, las historias más fascinantes son aquellas que no se cuentan por completo. Son aquellas que se quedan en la imaginación, en los detalles sutiles, en el silencio que habla más que 1000 palabras. Así que cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay verdadera amistad entre Can y Demet? ¿O piensan que hay algo más, algo que no nos quieren contar? ¿Cómo interpretan este silencio? ¿Qué creen que depara el futuro para estos dos talentosos actores? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima y que la intriga nos acompañe.